¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonel Virillo, soy asesor del senador Danilo Capitani y ahora él está arribando a la ciudad, así que en pocos minutos va a venir a estar con nosotros. Por secretaría se pasará asistencia. Oliva Agustina. Espataza Candela. Herrero Victoria. Sanutini Virginia. Rossi Camila. Dejón Marilén. Lizarraga Débora. Pronelo Rocío. Tesa Luciano. Pirles Josué. Paroni Merlina. González Trinidad. Arach Joel. Mota Agustín. Gino Fucci. Almirón Augusto. Marengo Bruno. Lemaire Lautaro. Colombara Eloy. Con quórum legal queda abierta la presente sesión. Solicito a los señores senadores Almirón Augusto, González Trinidad, Oliva Agustina acercarse al mástil para izar la bandera nacional. Nos ponemos de pie, por favor. Por secretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Proyectos de comunicación. Asunto número 1. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, arbitre los medios necesarios para la realización del acondicionamiento del basural a cielo abierto ubicado dentro del radio urbano de López, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores González Trinidad y Paroni Merlina. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen la palabra los autores del proyecto, González Trinidad y Merlina Paroni. Sí, senador. Gracias, señor presidente. El proyecto tiene por objetivo básicamente el acondicionamiento del basural, ya que es un tema importante para resolver para la sociedad. Esto consistiría en colocar un adecuado cerco perimetral y un tendido de árboles. Esto no solo ayuda a la sociedad, sino también a evitar los futuros accidentes, porque tengamos en cuenta que cuando hay viento, hay tormenta y esas cosas, las bolsitas van hacia la ruta y esto lo puede provocar. Así que también cabe aclarar que se tratan de 2 hectáreas. Gracias, señor presidente. Muy bien, senadora. Tiene la palabra la senadora Merlina Paroni. Gracias, señor presidente. Señor presidente, este asunto es un tema muy importante, ya que afecta al radio urbano. Tiene consecuencias ambientales y también perjudiciales para la salud. Estamos jugando con la salud de la población. Los incendios son ocasionados intencionalmente, como también los provocados por el mal enterramiento de la basura, provocan incendios que generan un humo espeso y tóxico, que los días de viento suele llegar a la comunidad. Esto es un tema totalmente importante que tiene un impacto muy negativo que afecta totalmente a la calidad de vida humana. Por eso recalco siempre su importancia. Gracias, señor presidente. Muy bien. Si ningún otro señor senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación. Sí, senador Mota, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le tengo una pregunta a mis colegas, si se trata de un basural o un vertedero a cielo abierto. Gracias, señor presidente. Senadora Oliva. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera saber si mis colegas no pensaron otra alternativa para el tratamiento de los residuos. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi. Señor presidente,
Señor presidente, quería preguntarle a mis colegas si tuvieron en cuenta la ley número 3355. ¿No les parece que su proyecto está siendo contradictorio contra dicha ley? Gracias, señor presidente. Senadora González y senadora Maroni. Gracias, Vale. señor presidente. Me parece que los basurales a cielo abierto no son algo de otro mundo, que existen y van a seguir existiendo. Esto no sería ni el primero ni el último. Y como bien decimos, es muy importante para la salud de nuestra población y por eso estamos recalcando mínimamente el acondicionamiento. Gracias, señor presidente. Senadora Paroni. Gracias, señor presidente. Sabemos también lo que plantea Girsu. Por lo tanto, nuestro proyecto, gracias al acondicionamiento que planteamos, podría ser en un futuro utilizado como una planta de reciclaje de los residuos, ya que es un punto central entre las localidades. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Gracias, señor presidente. Y en base a la parte de enterrar basura, ¿eso no es contaminar la tierra? Gracias, señor presidente. Senadora. Como ya dijimos, esto no sería algo de otro mundo. Sabemos que los basurales existen y van a seguir existiendo. No es ni el primero ni el último. Por eso mínimamente se pide el acondicionamiento. Gracias, señor presidente. Bien. Senadora Oliva. A cielo abierto. ¿Qué pensaron hacer con las enfermedades que esto produciría? Gracias, señor presidente. Senadora. Presidente, el tendido de árboles haría que el humo no se vaya hacia la localidad, sino bien que se vaya para arriba, evitando estas enfermedades. Gracias, señor presidente. Senador Lemaire, luego Sanutini. ¿Pido? Gracias, señor presidente. Senadora. Sí, es así, pero no van a dejar de existir si no hacemos nada. La sociedad, la población de López, quiere una respuesta. Nosotros tenemos que dársela. Gracias, señor presidente. Bien. Senadora Sanuti, ¿pidió la palabra? Gracias, señor presidente. ¿Cuánto costaría la obra? Senadora. Gracias, señor presidente. La ronda estaría aproximadamente en promedio en los 3,5 millones de pesos. Gracias, señor presidente. Bien, a ver. Senadora Pataza, luego senadora Dejón y Rossi. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera preguntarle a mis colegas cómo piensan evitar las plagas que esto provocaría. Gracias, señor presidente. Senadora Paroni. Gracias, señor presidente. Yo creo que no ninguna de las dos que estamos en este caso defendiendo el proyecto estamos tan empapadas en el tema de ambiente. Seguramente tendríamos que preguntar al Ministerio de Salud y Medio Ambiente. Gracias, señor presidente. Senadora Dejón. Señor presidente, quisiera preguntarle a mis colegas a qué distancia se encuentra el vertedero a cielo abierto de la localidad. Senadora. Está aproximadamente a 1 kilómetro. Está muy cerca. Gracias, señor presidente. Bien. Senadora Almirón. Gracias, señor presidente. De todas formas, creo que no están tomando en cuenta que al enterrar basura también pueden contaminar las napas de agua. Gracias, señor presidente. Senadora González. De todas formas, no lo podemos eliminar de un día para otro. Por eso mismo se pide el acondicionamiento. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Tengo entendido, por las contradicciones que tienen las senadoras, sería un basural o un vertedero a cielo abierto, porque hay una gran diferencia entre vertedero y basural. Gracias, señor presidente. Sí, senadora González. Señor presidente, es un basural a cielo abierto. Gracias, señor presidente. Vamos a senadora Dejón. Gracias, señor presidente. Quería preguntarle a mi colega a qué denominan basural. Gracias, señor presidente. Senadora González. Gracias, señor presidente. Es un lugar donde se tira basura y no solo... En sí, nosotros no podemos evitar que la gente del pueblo deje de ir a tirar todas las cosas que tira. Así que lugar donde se tira basura, desechos y demás cosas. Gracias, señor presidente. Senadora Almirón. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿no le parece un tema, una denominación bastante general, basural? Gracias, señor presidente. ¿Algún senador tiene
Sí, senadora. Presidente, vale aclarar que estamos en una zona rural donde arrojan cualquier tipo de desechos. Gracias, señor presidente. Bueno, si les parece, sírvanse levantar. Sí, senadora González. Nos encantaría saber cómo se trata esto en otras localidades, porque tanto que nos están, como que se está tirando abajo, me parece que en todos lados existen estos basurales a cielo abierto, así que no es algo de otro mundo. Gracias, señor presidente. Bien, senadora Oliva. Señor presidente, ¿no les parece que están siendo contradictorios con las múltiples campañas que hay hoy en día contra la contaminación? Gracias, señor presidente. Senadora. Gracias, señor presidente. Sí, estamos al tanto de todas las campañas. Queremos empezar por algo. Queremos actuar. Queremos acondicionar el basural, que es muy grande, que tiene muchos problemas de contaminación. Gracias, señor presidente. Muy bien. Bueno, senador, se le cayó el papelito. Colomba. Sí, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nuestra colega acaban de decir que la obra va a costar 3,5 millones de pesos. Creo que no sería un dinero bien utilizado para reacondicionar el basural, ya que estaría prohibido. Con ese dinero no se podría hacer algo diferente que esté bajo la ley para el tratamiento de la basura, por ejemplo. Gracias, señor presidente. Senadora. Gracias, señor presidente. Sí, como ya dije anteriormente, este amoblamiento, acondicionamiento, nos permitiría en un futuro, si se quisiera realizar allí, una planta de residuos. Porque si bien ya la acondicionamos ahora, en un futuro, porque por algo hay que empezar, repito, en un futuro nos serviría para hacer otras plantas de reciclaje. Gracias, señor presidente. Muy bien. Senadora Oliva y luego el senador Mota. ¿No les parecería que podrían usar el dinero o realizar campañas para que la gente deje de llevar los residuos a ese basural? Nosotros también estamos al tanto del programa GIRSU y por lo tanto sabemos de qué se trata, y la planta principal estaría en Galvez, no en López. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Gracias, señor presidente. La pregunta que tengo para mis colegas es cuántos habitantes tiene la localidad de López y si es necesario hacer semejante planta para cierta cantidad de habitantes. Gracias, señor presidente. Senadora González. Gracias, señor presidente. La cantidad de habitantes sería aproximadamente 2.500 y esto no solo nos beneficiaría a la localidad de López, porque la gente de Colonia Belgrano, gente de Campo Piallo, también arroja la basura ahí. Gracias, señor presidente. Bien, senador Almirón. Gracias, señor presidente. Viendo lo que están comentando, me parece primordial proteger el suelo donde se desecha la basura, ya que la basura no vuela dejaríamos de quemar basura y tendría que hacerse algún tratamiento en el suelo para que no pase los contaminantes a las napas de agua. Gracias, señor presidente. Senadora Paroni. Señores, esto es una realidad. Es así en muchísimos pueblos. La basura se entierra, la basura sí vuela porque las bolsitas sí vuelan a la ruta. Puede provocar futuros accidentes. Estamos también al tanto, como dijo la senadora Oliva, de todo lo que plantea GIRSU. Y sí, obvio que queremos hacer campañas y todo lo que lleva al respecto, pero por algo hay que empezar. Gracias, señor presidente. Sírvanse levantar la mano para la votación, si es posible. A votación, entonces, el asunto. Aprobado. Asunto número 2. Es oportunidad para... No, por favor. Asunto número 2. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Vialidad, proceda a realizar un cantero en el ingreso norte de la localidad de Hessler, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Oliva Agustina y Espataza Candela. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen la palabra los autores del proyecto, senadora Oliva Agustina y Candela Espataza.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene por objetivo el mejoramiento al ingreso norte a la localidad de Gesler, mediante la colocación de un cantero que facilitará a los conductores el acceso a dicho pueblo y también a las personas que circulan por la ruta provincial número 6. Pedimos también la señalización y la iluminación de la forma correspondiente, para que de este modo se puedan evitar accidentes. Gracias, señor presidente. Senadora Espataza. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el mismo sentido quiero expresar la necesidad e importancia del mejoramiento de dicho ingreso, ya que de esta manera se encuentra confuso para las personas que no conocen y por este motivo ocurren accidentes. A lo largo de 22 años que está construida esta ruta, han ocurrido 5 accidentes en los cuales 2 personas fallecieron y muchas resultaron heridas. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora senadora González. Presidente, nuestro bloque considera que el problema no estaría en la entrada, sino que estaría en la salida de dicha localidad. Gracias, señor presidente. Senadora Oliva. Presidente, me gustaría saber a qué se refiere con la salida. ¿Sería el norte o sur? Gracias. Senadora González. Al sur del pueblo me parece que está, sí. Gracias, señor presidente. Senadora Oliva. ¿Por qué consideran que estaría el problema en la salida sur? Si el gran problema es en la entrada, que sería el ingreso norte, donde ahí ocurrieron muchos accidentes por la mala señalización y por cómo está construido. Es muy confuso tanto para las personas que vienen de afuera como también, bueno, las que pasan por la ruta. Gracias, señor presidente. Senadora González y senadora Paroni. Gracias, señor presidente. Sí fue error mío, estás al sur, perdón, pero en el proyecto de ellos no se entiende bien, porque por lo que yo entendí y lo que se entendió a mis colegas, es que ellos quieren poner el cantero en la ruta y el problema estaría a la salida de la ruta, no en la entrada, porque, como bien dijeron también, los accidentes se producen ahí. Senadora Paroni. Gracias, señor presidente. Claramente el problema está en la salida, ya que la gente que circula desde San Carlos hacia Gesler confunde la entrada. Piensa que la salida justamente es la entrada y allí es donde se ocurren los accidentes. Gracias, señor presidente. Bien, senador Mota. Presidente, tengo entendido, o no sabemos bien, un cantero para vialidad nacional es legal. Gracias, señor presidente. Senadora Oliva. Gracias, señor presidente. El cantero sí es legal. Lo que no se podría hacer, lo que no se podía realizar sería una rotonda en la entrada y nosotros pedimos ese mejoramiento de parte de Vialidad Nacional. El problema está cuando los autos ingresan al pueblo, a dicho pueblo, no en el sector sur, sino en lo que es el sector norte del ingreso. Y no estaría ubicado en la ruta, sino en la entrada, en el ingreso. Nosotros tomamos como referencia la entrada a la localidad el acceso a la localidad de Coronda por la calle San Martín. Gracias, señor presidente. Muy bien, senador Colombara. Gracias, señor presidente. Quería preguntarle cuántos años tiene esa ruta y cuántos años hace que fue fundado el pueblo. Y si es un problema tan grave, ¿por qué Vialidad Nacional no actuó e hizo algo para cambiar esto y dejar que sea peligroso? Porque supuestamente tendría que estar al tanto de eso y si se podría realizar algo para evitar accidentes, se tendrían que haber hecho antes. Gracias, señor presidente. Senadora Espataza. Señor presidente, quisiera comentarle a mi colega que los reclamos se le hicieron a Vialidad Provincial, pero nunca se hicieron cargo. Gracias, señor presidente. Senador Tesa. Señor presidente, mi pregunta era la que dijo el colega, así que ya estaría. Gracias, señor presidente. Senador Lemaire. Señor presidente, ¿y no pensaron otra forma más conveniente para evitar accidentes en la entrada de Gesler? Senador Oliva.
Las medidas siempre se tomaron desde que la ruta se creó, o sea, hace 22 años que se creó dicho ingreso, y siempre fueron hechos los reclamos, pero nunca hicieron nada. Y señalizaron y acomodaron todo, pero los accidentes siguieron ocurriendo de igual forma. Entonces estamos pidiendo el mejoramiento al ingreso para que dejen de ocurrir accidentes, porque no nos olvidemos que hubo 5 accidentes y en ellos murieron 2 personas. Gracias, señor presidente. Bien, senador Arach y luego... Presidente, quisiera saber cuál es el costo del proyecto y en base a qué está dado el costo. Senadora Oliva. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el costo del proyecto no es de nuestra competencia, ya que de eso se encargaría Vialidad Provincial y también de la forma que se haría, así que nosotros no sabemos el costo que tendría, porque ellos se encargarían de realizar la obra y de ver cuál sería la mejor forma. Gracias, señor presidente. Bien, allá habían levantado, senador Almirón. Gracias, señor presidente. Viendo la ruta y la entrada, me parecería bueno que mis colegas consideren reubicar la entrada. Además, si desconocen el precio, podrían considerar otras opciones. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Gracias, señor presidente. Quisiera preguntarle a la senadora Oliva si consideraron alguna otra manera de solucionar el problema y por qué pensaron específicamente en un cantero, si algún profesional les dijo que podían poner un cantero o si fue propiamente idea de ellos. Gracias, señor presidente. Senadora Oliva, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La reubicación de la entrada con la creación del cantero sería en la parte central del pueblo, viniendo por la ruta 6. Es decir, que cuando se cree el cantero va a ser la entrada principal, no va a ser más allí ni la entrada sur, va a ser en una entrada central que ya está adecuada para dicho ingreso. También quisiera agregar que es muy importante realizar este proyecto y también nosotros pedimos un cantero porque tomamos como referencia el ingreso a Coronda, que es una ruta nacional, entonces ya está bien hecho, digamos, y ya se sabe cómo sería. Gracias, señor presidente. Muy bien, senadora Paroni. Gracias, señor presidente. Nuestro bloque sigue considerando que el problema está de salida. Personalmente he vivido el último accidente que ocurrió en esa ruta muy de cerca. Lo que quiero llegar es que el problema del accidente fue justamente porque el que venía desde San Carlos Sur se metió por la salida. Deberían reconsiderar realmente si el cantero ese sería útil para detener con estos problemas. Gracias, señor presidente. Bien, senadora Oliva. Señor presidente, creo que nuestros colegas están confundiendo lo que es la salida y la entrada. Nosotros estamos pidiendo mejorar lo que ellos dicen. Nosotros consideramos eso como la entrada al pueblo, es decir, viniendo desde San Carlos Sur hacia Hessler. Gracias, señor presidente. Senador Colombara. Gracias, señor presidente. Quería preguntarle a mis colegas si no vieron la posibilidad de anularlo, porque ya que tengo entendido que hay varios accesos, o sea, si es tan importante que se haga algo sobre ese acceso, o por ahí podría ser anulado si no pasa mucha gente por ahí. No sé, no tengo entendido bien cuánta gente puede pasar a lo largo de un día por ese acceso, y si tienen otros accesos, ¿por qué no se puede anular? Y sería mucho más conveniente. Gracias, señor presidente. Senadora Paroni. Gracias, señor presidente. Veo una contradicción, porque claramente el ingreso que yo estoy hablando en este momento tiene un cartel de prohibido avanzar, que no está muy bien señalizado porque la gente ingresa por ahí y es allí donde ocurren los accidentes. Gracias, señor presidente. Sí, senador Lemaire. Tengo entendido que va a ser similar al de la entrada de Coronda, pero no tengo muy bien entendido si va a ser los canteros que están en la calle San Martín o los que están en la entrada de Ruta 11 y San Martín. Fue media turbia la explicación que me dio mi compañera. Gracias. Senadora Oliva. Presidente, lo que nosotros pedimos es el mejoramiento del ingreso.
Luego Vialidad Nacional tomará cómo podrá realizar. Nosotros tomamos como referencia el acceso a Coronda, sí, por la ruta 11, como esos canteros, pero ellos verán cuál va a ser la mejor forma de mejorar dicho acceso, es decir, o anulándolo o viendo cómo pueden mejorarlo. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Gracias, señor presidente. ¿Y la ruta consta con el espacio suficiente para la realización del cantero? Gracias, señor presidente. Senador Oliva tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, la ruta tiene el espacio suficiente. Lo que no tiene espacio suficiente es para realizar una rotonda, que eso es lo que en un principio habíamos visto, pero averiguamos y para hacer dicho ingreso, sí, el ingreso que pedimos nosotros, sí hay el espacio suficiente. Gracias, señor presidente. Bueno, si les parece bien, nos servimos a levantar la mano para la votación. Aprobado. Siguiente proyecto. Asunto número 3. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio que corresponda, provea los fondos necesarios para la ampliación de los talleres del edificio de la Escuela de Educación Técnica número 280, de Barrancas, Departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Colombara Eloy. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen la palabra los autores del proyecto, Colombara Eloy y Gino Fucci. Gracias, señor presidente. El siguiente proyecto tiene como objetivo la ampliación de los talleres de la Escuela Técnica para subsanar la falta de infraestructura que se encuentra actualmente en los talleres de carpintería, electricidad, montajes eléctricos, automatización, etcétera. Actualmente concurren más de 350 alumnos en dicha escuela. Cuenta con maquinaria de última generación para el dictado de las clases, pero resulta casi imposible su utilización, ya que no se cuenta con el espacio suficiente. Cabe destacar que el edificio cuenta con hace más de 30 años, y en esa época no solo que no concurrían la cantidad de alumnos que concurren hoy, sino que también no se exigía tanta maquinaria para el dictado de clase como se exige habitualmente. La falta de espacio hace que sea un peligro para la utilización de la maquinaria, un riesgo para los chicos por posibles accidentes, y también la falta de estética y la suciedad que esto genera. Por eso es que exigimos urgentemente la ampliación de dichos talleres. Gracias, señor presidente. Muy bien, senador Fucci nos fundamenta. Senadora Herrero. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber si la escuela cuenta con el espacio necesario para realizar estos talleres o deberá perder espacio en otro lugar de la escuela. Gracias, señor presidente. Senador Colombara. Gracias, señor presidente. La respuesta es sí, cuenta con el espacio suficiente para hacer las ampliaciones. Hay espacio de sobra que momentáneamente no se está utilizando y que es una pérdida porque se tienen que hacer mantenimiento como corte de pasto, etcétera. Gracias, señor presidente. Senadora Oliva, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le quisiera preguntar a mis colegas si no implementaron el sistema de turnos en los talleres, es decir, si ya son varios los alumnos que concurren, ¿por qué no implementaron un sistema de turnos para que haya menos alumnos cuando estén trabajando? Gracias, señor presidente. Senador Colombara, luego Mota. Gracias, señor presidente. Actualmente se está concurriendo a la escuela en doble turno, turno mañana y tarde, y los talleres están ocupados tanto a la mañana como a la tarde. Y también contamos con un instituto que es a la noche, sería nocturno. Por lo tanto, es imposible hacer otro turno. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Gracias, señor presidente. Quisiera comentar que los talleres no cuentan con el espacio físico suficiente que necesitan las nuevas maquinarias que, según la nueva currícula del perfil técnico, son necesarias para que éste se forme debidamente. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi, tiene la palabra.
Señor presidente, quisiera preguntarle a mis colegas cuál sería la cantidad de pérdida de horas de clases con la construcción de esta obra. Gracias, señor presidente. Senador Colombara y luego... No, gracias, señor presidente. No se perdería ninguna hora de clase porque la construcción se podía hacer tranquilamente sin interrumpir con las clases normales, porque los ensanchamientos serían mientras los chicos concurren en la escuela. Esto no estorbaría para ningún motivo, ya que actualmente los talleres se encuentran en perfectas condiciones. Solamente es una ampliación. Una vez que esté realizada esa ampliación, se tumbará la respectiva pared y se podrá disponer del siguiente espacio. Gracias, señor presidente. Senador Almirón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como dijo mi colega, esto no va a ocupar tiempo de clase, es una obra que se puede hacer tranquilamente sin molestar. Gracias, señor presidente. Senadora González y luego... Gracias, señor presidente. Me parece que se están contradiciendo porque están diciendo que los alumnos estarían en clases mientras esto se haría, pero después dicen que no tienen tiempo para hacerlo en doble turno. Gracias, señor presidente. Senadora Lizarraga. ¿Cuál es el espacio entre máquina y máquina actualmente? Gracias, señor presidente. Bien, senador Almirón. Gracias, señor presidente. Quisiera preguntarle a mi colega si conoce un torno paralelo, por ejemplo. Además, si un profesor quiere demostrar cómo hacer una pieza en esta máquina, los alumnos se tienen que poner todos alrededor y eso necesita bastante espacio. Y además es peligroso. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Gracias, señor presidente. Quisiera comentarles que no hay ningún tipo de contradicción porque sigue habiendo doble turno en los talleres y la ampliación sería en una parte hacia el oeste en el patio que posee la escuela. Un patio que tiene por ahora libre acceso y la idea sería cerrar todo eso para poder instalar las nuevas maquinarias. Gracias, señor presidente. Bien. Senadora Oliva y luego pasamos. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber cuál sería el costo de la obra y si al ser una problemática escolar, ¿no les parecería que podrían hacer algún beneficio o algo para cubrir el gasto de esta obra? Gracias, señor presidente. Senador Colombara. Gracias, señor presidente. Quiero informarle que esa obra estaría a cargo del Ministerio de Educación, por lo tanto eso no está bajo nuestro criterio, pero sí sabemos que es una obra que resultaría muy costosa y que sería casi imposible hacer en tema de beneficencia y etcétera. Gracias, señor presidente. Senador Pirles. Presidente, quería aclarar a mi compañero que yo estuve 4 años y medio cursando en la escuela Hipólito Yrigoyen de Galvez, en una escuela técnica, y sí conozco un torno paralelo. Y me parece que con 1,5 metros de cada lado ya se podría manejar bien. Gracias, señor presidente. Bien, senador Lemaire. El colega dijo que conoce un torno paralelo, pero le invitaría a que conozca las instalaciones de la escuela para que vea que con cuántas maquinarias estamos trabajando y la cantidad de alumnos con la que estamos trabajando. Y aparte, cuando se habla, creo, de educación, no es necesario mirar tanto el tema de costos, porque mi colega estaban hablando del basural de López, creo, y me estaban diciendo que costaba cerca de 3,5 millones y lo veo totalmente absurdo gastar tanta plata para hacer un basural que después puede llegar a ser otra cosa y se pudo resolver de otra forma. Gracias, señor presidente. Bien, senadora Paroni, luego Rossi y... Gracias, señor presidente. Quisiera preguntarles a mis colegas si tuvieran en cuenta el peligro que eso ocasionaría, teniendo en cuenta que dicen que no van a cortar las clases mientras se hace la ampliación. Es como que no se entiende muy bien. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi y luego... Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera preguntarle a mis colegas si tuvieron en cuenta otras necesidades mucho más importantes, como la falta de agua potable en algunas zonas de Barrancas, ya que el agua potable es una necesidad básica para las personas. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Gracias, señor presidente. Primero, contestándole a mi colega Pirles,
ya que conoce lo que sería un torno paralelo, veamos qué tan fácil sería para un profesor enseñarle a hacer una rosca a 20 chicos que están alrededor del torno, corriendo peligro de que se escape el material o cualquier otra cosa, y que si esos 20 chicos en 1,5 metros por 1,5 metros, como dice él, para cada lado, entran. Gracias, señor presidente. Senador Almirón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le quería comentar a mi colega que probablemente un técnico podría resolver los problemas de agua que hay en Barrancas. Gracias, señor presidente. Bien. Senador Lemaire y después... Más adelante podría llegar a ser realizado un proyecto, pero lo que nosotros vemos urgentemente para la escuela, por la cantidad de alumnos que están ingresando, y nada más. Gracias, señor presidente. Bueno, senadora Espataza tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera preguntarle a mi colega si no le resulta más importante la falta de agua en esa localidad antes que construir otros talleres, o sea, ampliarlos, que podrían hacerlo desde su misma escuela también. Gracias, señor presidente. Senador Colombara. Gracias, señor presidente. Primero, déjeme contarle que no es nuestra finalidad el tema de construcción, de la finalidad de la escuela, sino que es técnico en instalaciones de equipo electromecánico, nada que ver con la construcción, por lo tanto no se puede realizar por los mismos alumnos, y también porque es una construcción muy costosa y complicada para realizarlo. Y respondiendo a la otra pregunta, sabemos que también es necesario realizar el tema del agua potable, pero nosotros venimos acá para pedir para la ampliación de los talleres, porque pensamos que la educación es algo también sumamente importante. Gracias, señor presidente. Senadora Oliva tiene la palabra. Pero ¿no consideran que la falta de agua es una necesidad básica que todas las personas deberíamos tener, y es, en mi opinión, más importante que la ampliación de unos talleres, ya que ustedes podrían ver otros sistemas de turnos, pero en cambio esa gente es la que está sufriendo porque no tiene agua? Gracias, señor presidente. Senador Mota tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Con otro sistema de turnos qué haríamos? ¿Ir a los chicos 24 horas seguidas a la escuela? Gracias, señor presidente. Si les parece adecuado, procedemos a votar el proyecto de comunicación. Sírvase levantar la mano para la votación. Bueno, aprobado. Siguiente proyecto. Asunto número 4. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio que corresponda, proceda a enviar fondos para la construcción de un playón deportivo en López, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Pirles Josué y Tesa Luciana. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen la palabra los autores del proyecto, Pirles Josué, Tesa Luciano. Gracias, señor presidente. El siguiente proyecto propone un playón deportivo en la localidad de López. Con el mismo playón se fomentaría lo que es el deporte, y también las instituciones educativas podrían realizar la materia de educación física, ya que ninguna institución educativa cuenta con las instalaciones necesarias. Gracias, señor presidente. Senador Tesa, ¿quiere fundamentarlo? Señor presidente, en el mismo sentido quiero expresar lo siguiente. Dicho playón deportivo tendrá medidas estándares de 32 metros de largo por 19 metros de ancho. Contará con lo necesario para la realización de deportes como fútbol, handball, vóley, básquet o hockey. Se requerirán torres de alumbrado eléctrico para las jornadas nocturnas, un depósito para almacenar los objetos deportivos, la construcción de baños y la conexión a la red de agua potable en caso de que las entidades educativas anteriormente mencionadas requieran las instalaciones para hacer uso de clases de educación física. Gracias, señor presidente. Senadora Herrero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber en qué lugar de la localidad será realizada esta obra. Gracias, señor presidente. Senador Pirles. El playón deportivo estaría ubicado estratégicamente en un terreno para la unión del pueblo, ya que el mismo está cortado por las vías férreas. El playón también podría ser usado
por personas normales que no concurran a la escuela, ya que sería público. Gracias, señor presidente. Senador Mota tiene la palabra. Señor presidente, estamos hablando de playón o reacondicionamiento del lugar. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿no considera innecesaria esta obra sabiendo que hay otro espacio similar? Gracias, señor presidente. Senador Oliva. Presidente, me gustaría saber por qué decidieron construirlo ahí. Gracias, señor presidente. Bueno, y senadora Paroni y luego... Presidente, quiero aclarar que el punto es un lugar estratégico, ya que representa la unión del pueblo, por eso nos vamos a basar ahí. No es un acondicionamiento, es una construcción. La escuela no tiene un lugar propio para hacer educación física. En la escuela está compartida con la escuela primaria y no hay lugar, no hay espacio suficiente. Gracias, señor presidente. Senadora Zanutini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Cuánto saldría el costo de la obra? Gracias, y senador Lemaire. ¿Y dónde se practica ya educación física en las escuelas primarias que tienen en López? Senadora Lizarraga. Presidente, la escuela primaria realiza actividad física dentro de la institución, pero la escuela secundaria no, y realiza actividad física dentro de un club privado. Gracias, señor presidente. Senadora de Hom. Quisiera preguntarle a mis colegas si el lugar donde se realizaría la obra es un lugar público o privado. Gracias, señor presidente. Senador Tesa. Presidente, actualmente no se cuenta con un lugar similar. El lugar donde se construiría el playón deportivo sería... habría un convenio con la... actualmente hay un convenio con la ANC y la Comuna de López, donde actualmente la Comuna de López tiene permiso para construir instalaciones ahí. Actualmente se están deforestando, hay eucaliptus en el lugar, se están deforestando y daría espacio a la construcción, al lugar de la construcción del playón deportivo. Sería para aprovechar el espacio y no dejar que haya nada en el lugar. Gracias, señor presidente. Bien, senador Mota tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Anteriormente, el senador Tesa llamó a personas normales que asistirían. ¿A qué denomina él como persona normal? Y luego, si se está refiriendo a la NSA, que es la nueva central argentina de trenes, ¿de cuántos años es el convenio que posee la comuna con la nueva central argentina? Gracias, señor presidente. Senador Pirles le responde. Gracias, señor presidente. El espacio, el convenio es de 2 años, pero se planea renovarlo y lo que Tesa llamó las personas normales son personas que no acuden a la institución, ya que el playón también sería público, pero la escuela tendría prioridad a la hora de querer utilizarlo. Gracias, señor presidente. Senadora Oliva tiene la palabra. Señor presidente, me gustaría saber a qué distancia se encuentran las vías de dicho playón que planean construir. Y si se llega a vencer la concesión y no pueden volver a renovarla, ¿qué sucedería con esa obra que ya está realizada? Gracias, señor presidente. Senador Tesa. Gracias, señor presidente. Actualmente hay una tendencia a renovar los convenios a largo plazo. Esto se viene haciendo en la comuna. También respondiendo a la pregunta de la anterior pregunta de la colega, el costo de dicha obra se aproximaría al 1.100.000 pesos. Muchas gracias, señor presidente. Senador Lemaire tiene la palabra. ¿Cuántos alumnos estarían concurriendo para hacer educación física a ese playón? Porque estamos hablando de hacer más o menos un club, que estaban hablando de equiparlo completo al playón. Gracias, señor presidente. Senador Tesa. Gracias, señor presidente. El playón no sería solamente para la concurrencia de los alumnos de la escuela secundaria y primaria, sino para un punto de reunión deportivo, si queremos llamarlo así, de toda la comunidad, no solamente de las entidades educativas. Gracias, señor presidente. Senador Almirón tiene la palabra. Sí, señor presidente.
Quisiera saber qué inconvenientes hay con seguir haciendo la actividad deportiva de la escuela en el lugar que se hacía habitualmente. Gracias, señor presidente. ¿Algún senador del bloque quiera responder? Paroni. Gracias, señor presidente. Como ya dijo hoy mi colega, que a mí me pareció perfecto, no podemos pijotear la educación. No tenemos lugar propio. El lugar es privado y tiene otras actividades. El club hace fútbol, patín, vóley y nos interrumpen en nuestras propias clases de educación física. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi tiene la palabra. Señor presidente, quisiera saber qué ocurriría si el convenio no se puede renovar y si no creen sumamente peligroso que esté muy cerca de las vías férreas. Gracias, señor presidente. Senador Pirles. Gracias, señor presidente. Es peligroso, pero los, por así decirlo, chicos o adolescentes concurren todos los días al sitio en el que se iría a hacer el playón deportivo, y si no se renovara me parecería que ya dependería de la NSA, que no creo que no se renueve. Gracias, señor presidente. Senadora Herrero pidió la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber qué tan cerca se encontraría este playón deportivo de las vías férreas. ¿Y senadora Espataza también pidió la palabra? No. Senador Paroni. Senadora Paroni. Gracias, señor presidente. En realidad no está tan cerca, estará a más de 50 metros. Está lejos y, como lo queremos acondicionar, tendría todas las medidas necesarias para que no ocurran accidentes. Gracias, señor presidente. Bien, senadora Rossi. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera preguntarle a mis colegas qué pasaría si algo sucede en ese lugar. ¿Quién sería responsable? Gracias, señor presidente. Senadora Paroni. Presidente, los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar, no tenemos que estar pensando en lo peor. Obviamente que no es algo bueno un accidente, pero no tenemos por qué estar pensando esto. Nosotros lo único que queremos es tener un lugar propio o un lugar que no sea interrumpido y poder practicar educación física como corresponde. Gracias, señor presidente. Senador Colombara tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No me quedó bien en claro el tema de la renovación del convenio. Según parece, ellos estipulan que sería renovado, pero ¿de qué manera? ¿Hubo alguna charla, alguna reunión, algo esperanzador para que este convenio se renueve, o es solamente como que se renovó tantos años, se podría volver a renovar ahora? Gracias, señor presidente. Senador Tesa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Actualmente hay casas más cerca de las vías férreas que el propio playón que estamos presentando. Gracias, señor presidente. Senadora Oliva. Señor presidente, reitero lo que preguntó mi colega porque me gustaría saber quién se haría cargo si llega a ocurrir un accidente, porque es algo que no podemos descartar. Gracias, señor presidente. Senador Mota tiene la palabra. Señor presidente, repitiendo lo que dice mi colega, ¿y qué seguridad tendría para salvaguardar la integridad física de las personas que concurran y también de evitar hurtos y todo ese tipo de cosas que pueden ocasionar que el material desaparezca? Gracias, señor presidente. Senadora Lizarraga tiene la palabra. Señor presidente, a mi colega del bloque de Hessler, este playón va a ser público y en horarios exclusivos para la escuela. Si ocurre algo en horario de la materia, se va a hacer cargo el seguro de la escuela. Si ocurre algo en horario que no sea de la escuela, o sea, es un espacio público, nosotros no tendríamos por qué hacernos cargo. Bien, senador Almirón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me parece perfecto apoyar la educación, pero también tendríamos que considerar la seguridad, porque si no, no es conveniente para nada. Yo les recomendaría que consideren poner un cerco perimetral, en cualquier caso que se vaya a ir una pelota o algo, para que los chicos no tengan que ir tan cerca de las vías. Gracias, señor presidente. Senadora González tiene la palabra.
Respondiéndole hoy a la pregunta de mi compañero, quería decirle que sí, que se habló con la comuna por el tema del contrato, que la comuna nos aseguró que lo van a renovar, y quería responderle a la pregunta anterior a la que acaban de hacer, que está considerado también el tema del cerco perimetral que se haría. Gracias, señor presidente. Senador Tesa, tenía la palabra. Gracias, señor presidente. Actualmente, donde se hacen las actividades de educación física, estamos más cerca de la calle, estamos rodeados de calle, que puede equivaler a las vías férreas, que aún están más lejos en el playón que actualmente donde hacemos educación física. Hablando del hurto, yo nombré un depósito para almacenar los objetos deportivos que estaría cerrado con llave, que la manejaría la comuna, la llave. La entregaría a la comuna a la persona que quiera hacer deportes ahí. Gracias, señor presidente. Si les parece, servirse a levantar la mano para votar. Proyecto aprobado. Siguiente proyecto. Asunto número 5. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio que corresponda, proceda a otorgar los fondos necesarios para la adquisición de 6 contenedores de clasificación de residuos de la localidad de Gesler, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Herrero Victoria y Sanutini Virginia. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen la palabra los autores del proyecto, Herrero Victoria y Sanutini Virginia. Gracias, señor presidente. Mediante este proyecto nos gustaría solicitarle los fondos para la adquisición de 6 contenedores de basura con su clasificación correspondiente, que serán ubicados en 6 lugares estratégicos de la comunidad. Estos contenedores servirán para que cada persona pueda separar su basura y de esta forma ser reciclada. Gracias, señor presidente. Muy bien. Senador Tesa, tiene la palabra. En caso de que la basura sea separada incorrectamente, en caso de que los ciudadanos no separen adecuadamente la basura en su correspondiente contenedor, ¿quién se haga cargo de separarla? Gracias, señor presidente. Senadora Sanutini. Gracias, señor presidente. Señor presidente, nosotros solicitamos de este pedido debido a que el vertedero se encuentra a 100 metros del pueblo. También tenemos consideración que hay personas que viven allí y todas las enfermedades que ello conlleva. Gracias, señor presidente. Senadora Herrero. Presidente, respondiendo a mi colega, me gustaría aclarar que la comunidad de Gesler ya está acostumbrada a la separación de basura y que se harán campañas de difusión para que cada persona sepa qué debe depositar en cada color de los contenedores. Gracias, señor presidente. Senador Lemaire, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Luego de la separación de basura, ¿qué se llevará a tirar de vuelta al vertedero o va a ser llevado a una planta de reciclaje? Gracias, señor presidente. Senadora Sanutini. A la ciudad de Galvez, que allí van a contar con una planta recicladora. Gracias, señor presidente. Senador Tesa, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sigo insistiendo. Si se separa inadecuadamente la basura, por más concientización que se haga, ¿quién sería a cargo de separar la basura a su contenedor correspondiente? Gracias, señor presidente. Senadora Oliva. Presidente, quisiera agregar a lo que dijeron mis colegas. Es decir, la gente de Gesler ya está acostumbrada a la separación de la basura, ya que lo venimos haciendo, ya que se viene haciendo hace varios años. Los residuos que se tirarían sería la comuna se va a encargar de su última separación y de llevarlos al lugar apropiado. Gracias, señor presidente. Bien, senadora Arach, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber cuál sería el costo de la obra, del proyecto. Gracias, señor presidente. Senadora Herrero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El costo de los 6 contenedores es de 200.000 pesos aproximadamente, sin olvidar que los costos pueden variar dependiendo de dónde sean conseguidos. Senador Mota, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y para trasladar los contenedores, ¿qué utilizarán? ¿Algún camión y qué costo tendría este? O si ya poseen el camión para trasladar dichos contenedores, porque tengo entendido que son contenedores especiales y el camión tendría que ser especial para levantar esos contenedores. Gracias, señor presidente.
Senadora Zanutini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Eso no sería de nuestra competencia. Lo único que pedimos nosotros es de los contenedores. Gracias, señor presidente. Senador Colombara tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pero tienen que tener alguna solución de cómo se va a trasladar, porque si no tienen una solución de cómo se va a trasladar, creo que el proyecto estaría incompleto. Gracias, señor presidente. Senadora Herrero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría aclararle a mis colegas que la comunidad sí cuenta con los recursos para juntar la basura, ya que poseemos varios camiones que juntan la basura propiamente, que son propiedad de la comuna. Gracias, señor presidente. Senador Almirón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera preguntarle a mis colegas si dicho camión tiene el equipamiento para levantar el contenedor y volcarlo dentro del camión, ya que dicho recipiente de residuos necesita ese tipo de dispositivo para descargarse. Si no, se vuelve muy tediosa la tarea. Gracias, señor presidente. Senador Mota tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y retrucando la pregunta de mi colega, ¿cuántas cantidades de camiones necesitarían si son distintos tipos de residuos, si se realiza con el mismo camión, o necesitarían de otro tipo de camiones para juntar plástico, otro para basura orgánica, otros para residuos contaminados, y etcétera? Gracias, señor presidente. Senadora Oliva tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Aclarando que que la comuna ya posee de los camiones, no son los especializados, pero ya hablamos con ellos y ellos se encargarían de la recolección, es decir, pasarían diferentes días a juntar dichos contenedores, es decir, que no juntarían todo junto. En un momento los plásticos y así poder dividirlos y ir llevándolos para reciclar. Gracias, señor presidente. Senadora Lizarraga pidió la palabra. Preguntarles a mis colegas qué hacen actualmente con la basura. Gracias, señor presidente. Senadora Herrero. Actualmente la basura es recogida de cada casa particularmente y luego es llevado al vertedero a cielo abierto. Gracias, señor presidente. Bien, senador Almirón. Gracias, señor presidente. Quisiera preguntarle a mis colegas si no le parecería oloroso dejar varios días basura degradable en un contenedor. Gracias, señor presidente. Senadora Herrero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría aclarar que la basura sería recogida cada mañana. Gracias, señor presidente. Senadora Olivo. Gracias. Oliva. Gracias, señor presidente. Quisiera aclarar que cuando los residuos se llevan al vertedero abierto ya están siendo separados, es decir, que una vez al mes o menos tiempo, según la cantidad que hay, la comuna se encarga de llevar los plásticos para que sean reciclados, es decir, así también como llevar los cartones. Gracias, señor presidente. Senador Lemaire pidió la palabra. Bueno. Senador Colombara. Señor presidente, me gustaría preguntarle qué cantidad de basura se produce actualmente por día en la localidad y si les parece que sería, algo apropiado hacerlo. Gracias, señor presidente. Senadora González tiene la palabra. Me gustaría saber si esto reemplazaría a la recolección domiciliar. Gracias, señor presidente. Senadora Herrero. Como dijimos con anterioridad, los 6 contenedores estarían colocados en 6 lugares estratégicos de la comunidad. Por lo tanto, sí sería reemplazada la recolección domiciliaria. Gracias, señor presidente. Senador Mota tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero, hubo contradicciones entre la senadora Herrera y la senadora Oliva, porque una dijo que se pasaba todos los días a retirar la basura y la otra dijo que un día a la semana se iba a pasar a retirar la basura orgánica, otro los plásticos y así. Por ejemplo, si yo un viernes llevo y tiro basura orgánica, hasta el otro viernes no se la va a llevar nadie, por lo que entendí. Gracias, señor presidente. Senadora Oliva tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me expresé mal y que quisiera explicar eso. Pasaría todos los días, pero como en diferentes horarios. Por ejemplo, de 9 a 10 recolectan algo y así, digamos, como que va a consecuencia. No es que un viernes, todos los viernes los plásticos solamente, sería todos los días. Gracias, señor presidente.
Bien, senador Almirón y luego Colombara. Gracias, señor presidente. Lo que quisiera saber es que si se va a hacer dicha separación de residuos, los residuos que son reciclables, ¿a dónde se llevarían? Y si tuvieron en cuenta la distancia a la que hay una planta de reciclaje de la zona donde se encuentran. Gracias, señor presidente. Senador Colombara. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber, como ya dije con anterioridad, qué cantidad de basura produce el pueblo y se justifica juntarla todos los días la basura. Gracias, señor presidente. Senadora Zanutini. Gracias, señor presidente. Nosotros no vemos bien el traslado de la basura, ya que de eso se encargaría la comuna, que está realizando un convenio con la ciudad de Galvez. Gracias, señor presidente. Bien, si les parece adecuado, procedemos a la votación. Si lo hace levantar la mano, aprobado. Siguiente proyecto. Asunto número 6. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del ministerio que corresponda, provea los fondos necesarios para la colocación de un cerco perimetral en la Escuela de Educación Técnica número 280 de Barrancas, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Mota Agustín y Almirón Augusto. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen la palabra los autores del proyecto, Mota Agustín y luego Almirón Augusto. Presidente, el proyecto tiene la finalidad de mejorar y cambiar la cerca perimetral que presenta el establecimiento educativo anteriormente mencionado. Este mismo es que a raíz del paso de los años los agentes corrosivos e incluso intentos de invadir la propiedad del establecimiento por terceros provocan daños mayores y considerables a la integridad física del alambrado dispuesto como cerca perimetral. Gracias, señor presidente. Señor Almirón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros lo que proponemos es hacer un cerco perimetral para la escuela número 280, ya que se encuentra en una zona que es vulnerable para la integridad de la institución, ya que se vandaliza con regularidad. Tenemos en mente hacer una reja con planchuelas y hierro, que nosotros la petición sería los materiales. La cerca se construiría por los alumnos de la escuela. Gracias, señor presidente. Senadora Dejón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nos parece muy egoísta de su parte que todos los proyectos se basen en la escuela, sabiendo que su localidad cuenta con otras necesidades. Gracias, señor presidente. Senadora Zanutini, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿De qué costo estaríamos hablando? Gracias, señor presidente. Senadora Almirón. Sí, señor presidente. Estaríamos hablando de 2.830 pesos cada 3 metros de cerca. Gracias, señor presidente. Senadora Espataza, tiene la palabra. ¿Es necesario que pongan rejas cuando pueden mejorar el estado del cerco y de esta manera poder abaratar los costos? Gracias, señor presidente. Senador Lemaire. Esto se realiza durante años la reparación del cerco del tejido de alambre y no va, porque siempre hay chicos, gente grande, todo que te rompe, o los mismos integrantes de la escuela que interrumpen, salen de la escuela o entran. Entonces nosotros pedimos realizar la reja para impedir esas cosas. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera preguntarle a mis colegas cuántas horas destinarían los alumnos a la construcción de las rejas. Gracias, señor presidente. Senador Mota, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La cantidad de horas dispuestas no estarán a nuestra competencia, ya que eso se pondrán de acuerdo el Ministerio de Educación junto a los directivos del establecimiento. Como mencionamos anteriormente, el establecimiento cuenta con talleres y horas cátedras para que esto se pueda realizar de una buena manera. Gracias, señor presidente. Senador Almirón. Gracias, señor presidente. Hemos estado en contactos con profesores de la institución, de los talleres, y nos han comentado que no tienen ningún tipo de problema en realizar dicho proyecto, ya que sus talleres se basan básicamente en hacer este tipo de trabajo, utilizando soldadura, corte
de materiales y confección de algún tipo. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi tiene la palabra. Presidente. Señor presidente, ¿no es lo mismo si saltan la reja? Gracias, señor presidente. Senadora Zanutini. Señor presidente, ¿no hay otras necesidades en el pueblo antes que un cerco? Gracias, señor presidente. Senador Lemaire. Presidente, si nos ponemos a buscarle el lado malo a todo, nunca vamos a realizar nada. Y además del problema de agua que mencionan, ¿cuál cree que son los problemas que tienen Barrancas? Porque no los dijeron. Gracias, señor presidente. Senadora Espataza tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera responderle a mi colega que parte de Barranca, sería Puerto Aragón, no cuenta con agua potable. Gracias, señor presidente. Senador Mota tiene la palabra. Señor presidente, comencemos porque Puerto Aragón es un distrito con su propia comuna y no tiene nada que ver con Barrancas. Segundo, ya que todos los integrantes de esta Cámara conocen que Barrancas tiene problemas de agua potable y otro tipo, ¿por qué ellos mismos no generan un proyecto para llevarles agua potable a esas personas? Gracias, señor presidente. Senador Almirón y Lemaire. Gracias, señor presidente. Como hemos dicho anteriores veces, reiterativas veces también, la educación siempre es una buena inversión. Además, lo que quería comentar es que nosotros podríamos haber propuesto un proyecto para, no sé, Ushuaia, pero no, yo no soy de Barrancas, ni la mayoría de los senadores. Gracias, señor presidente. Senador Lemaire tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como dijo mi colega, quería reiterar que no todos somos de Barrancas y la mayoría de los que concurrimos a la escuela somos todos de afuera, y fue una de las mejores opciones que vimos para presentar el proyecto. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me parece que no es buscarle el problema a todos, sino que estarían haciendo una obra innecesaria, lo cual seguiría ocurriendo accidentes dentro de la institución. Gracias, señor presidente. Senador Mota tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Por qué cree la senadora Rossi que es una obra innecesaria? Gracias, señor presidente. Senadora Rossi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Porque estarían siguiendo entrando personas a la institución. Gracias, señor presidente. Senador Mota tiene la palabra. Gracias, señor presidente, pero de cierto modo podríamos terminar de salvaguardar la integridad física de los docentes y alumnos que concurren al establecimiento, ya que este establecimiento se encuentra también muy cerca del acceso a la autopista de Rosario-Santa Fe. Gracias, señor presidente. Senador Colombara tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y en el tema de las necesidades de Barranca hay muchísimas necesidades, pero a nosotros se nos ocurrió proponer este proyecto. Pensamos que la educación es algo muy importante y fundamental y lo que nos va a sacar adelante a nivel país. Si tenemos mayor educación, creo que todas estas necesidades paulatinamente se van a ir solucionando. Gracias, señor presidente. Senador Tesa tiene la palabra. ¿Consideran alguna otra medida de seguridad? Gracias, señor presidente. Senador Almirón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quería expresar que la escuela cuenta con maquinaria de gran valor y de un tamaño considerable, y si dicha maquinaria quisiera ser robada, creo que sería mucho más difícil cortar un hierro de media pulgada que un alambre. Y me parece a los senadores nos parece lo más conveniente generar un cerco como medida de seguridad. Gracias, señor presidente. Bueno, si les parece, procedemos a la votación del proyecto. Si no hace levantar la mano, aprobado. Siguiente proyecto de ley. Proyectos de ley. Asunto número 1. La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley. Artículo 1. La presente ley tiene como objeto establecer en el ámbito de la provincia de Santa Fe la obligatoriedad de poseer el equipamiento ortopédico adaptado para brindar tratamiento a pacientes con obesidad mórbida en los efectores de salud público o privado, estatales o no, con servicios de internación. Artículo número 2. A los efectores de salud públicos o privados, estatales o no, con servicio de internación, se les requerirá como equipamiento ortopédico para obesos mórbidos lo siguiente:
A. Cama altura baja para obeso mórbido con peso mínimo de 300 kilos, con colchón antiescaras, con barandas desmontables, con ruedas que faciliten maniobras y transporte y opcional con balanza incorporada. B. Camilla de traslado para obeso mórbido apta para más de 300 kilos. C. Báscula con capacidad mínima de 300 kilos. D. Grúas tipo plumas aptas para obesos. E. Silla de rueda especial con capacidad mínima de 180 kilos. F. Silla con refuerzo para obeso mórbido destinada a consultorios externos con refuerzo de peso mínimo de 170 kilos. G. Tensiómetro aneroide para obesos mórbidos. H. Termómetro mercurial o digital para obesos mórbidos. Artículo número 3. Los efectores de salud deberán contar con un número mínimo con la cantidad de una unidad de cada uno de los incisos enunciados en el artículo 2, o con el 1% del número total de unidades con las que cuente el establecimiento si éste supera las 200 unidades. Artículo 4. El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación para el cumplimiento de la presente ley. Artículo número 5. Toda infracción de la presente ley será sancionada por la autoridad de aplicación de la siguiente manera. A. Apercibimiento administrativo formal. Advertencia por escrito de la infracción leve, con intimación de plazo de 30 días para adecuarse a la ley. B. Multas. Serán sancionadas las infracciones graves con multas por reincidencia. Infracción grave de primer grado. Serán sancionadas en primera residencia con multa de valor de mercado de una cama ortopédica con peso mínimo de 300 kilos. Infracción grave de segundo grado. Será sancionada en segunda reincidencia con multa de valor de mercado de 2 camas ortopédicas con peso mínimo de 300 kilos. C. Suspensión para funcionar. Se aplicará cláusula temporal del establecimiento por un plazo de 15 a 20 días. Artículo número 6. El importe recaudado en virtud de las multas será destinado al Ministerio de Salud para los programas y acciones que éste lleva a cabo con el tratamiento y prevención de la obesidad. Artículo número 7. Promulgada esta normativa, los efectores de salud con servicio de internación contarán con un plazo máximo de 1 año para adecuarse a esta ley. Artículo número 8. Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial para el caso de los hospitales públicos y o estatales de la provincia de Santa Fe, a efectuar las resignaciones presupuestarias y o creación de las partidas destinatarias al cumplimiento de la presente ley. Artículo número 9. Invítese a todos los municipios de la provincia de Santa Fe a adecuarse a esta normativa y dictar ordenanzas de carácter similar, que contemple equipamiento adaptado para tratamiento ambulatorio en centros de salud municipales de referencia. Artículo número 10. De forma. Firman este proyecto de ley los senadores Colombara Eloy, Almirón Augusto, Mareto Leonel, Marengo Bruno, Mota Agustín, Arach Jael. Esa oportunidad para fundamentar el proyecto de ley tienen la palabra los autores del proyecto. Eloy Colombara. Gracias, señor presidente. El siguiente proyecto tiene como objetivo que en cada hospital, tanto para el sector público como para el sector privado, los cuales posean un área de internación, posea como obligatoriedad el equipo ortopédico para tratar a pacientes con obesidad y obesidad mórbida. Estos deben contar con camas para al menos 300 kilos con su respectivo colchón, silla de rueda especial, grúa tipo pluma, entre otras cosas. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Salud, quien regula los diferentes puntos de esta respectiva ley. Todos los factores de la salud de la provincia de Santa Fe tendrán un plazo de 1 año para adecuarse a la ley. Gracias, señor presidente. Senador Almirón. Presidente, nosotros lo que queremos proponer es equipamiento ortopédico para todos los efectores públicos y privados de la provincia de Santa Fe. Vale mencionar que la obesidad mórbida es una enfermedad crónica y necesita ser tratado y muchas veces no se cuenta con el equipamiento necesario. Gracias, señor presidente. Bien, senadora Rossi tiene la palabra. Presidente, quisiera saber si los hospitales cuentan con la infraestructura necesaria para eso. Gracias, señor presidente. Senadora Zanutini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Cuánto saldría la obra? Gracias, señor presidente. Senadora Dejón tiene la palabra. Quisiera preguntarle a mis colegas si tuvieron en cuenta al momento del traslado de estas personas en ambulancia. Gracias, señor presidente. Senador Colombara tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Bueno, en el tema de una de las primeras preguntas, no todos los hospitales poseen la infraestructura, por lo tanto tendrán que adecuarse a la ley. Bueno, en el caso de que la obra sea muy complicada, se podría extender el plazo de 1 año. Y el tema de precio, en eso no es lo que nos corresponde a nosotros, sino que eso sabrá el Ministerio de Salud, que se ocupará de todos los afectores de la salud público y que hará que cumplan con esa ley todos los afectores por parte privada. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la senadora Espataza. ¿Por qué no se centran en tratar o ayudar a estas personas? Gracias, señor presidente. Senador Almirón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Concuerdo con la senadora Espataza de que también es un problema que se podría evitar, pero lamentablemente ya hay gente que sufre esta enfermedad y se la debe tratar como corresponde. Respondiendo a una pregunta anterior, sí, también tuvimos en cuenta el transporte y un acondicionamiento especial para las ambulancias. Y respondiendo a otra pregunta anterior, nosotros lo que pedimos es la disposición de equipamiento ortopédico, básicamente. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera saber el porcentaje de personas con obesidad en la provincia. Gracias, señor presidente. Senador Mota tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La provincia se encuentra con el 37,9% de obesidad a nivel país. El país, según la Organización Mundial de la Salud, tiene entre un 55% y un 60% de obesidad. Entre estos valores, entre el 1 y el 3% son de obesidad mórbida. Gracias, señor presidente. Senadora Paroni. Gracias, señor presidente. Quisiera que mis colegas me aclaren una duda. ¿Es cierto que uno de los artículos dice que la multa va a ser la clausura por 15 o 20 días del hospital? ¿Ustedes piensan cerrar un hospital por 15 o 20 días? Eso no me quedó muy claro. Gracias, señor presidente. Senador Colombara. Gracias, señor presidente. En ese caso sería solamente para la parte privada. En la parte pública, el Ministerio de Salud tendría que corroborar y hacer las respectivas obras para solucionar ese problema. Y sí, es medio fuerte o chocante por ahí decirlo, pero sería la única forma por ahí de que se cumpla con esta ley, porque si no nadie lo cumpliría. O sea, si no se pone una sanción que sea fuerte, no se cumpliría y bueno, entonces no hagamos las leyes y que cada uno haga lo que quiera. Gracias, señor presidente. Senador Mota tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Volviendo, ya que mencionaron artículos, volvamos al artículo 4 que dice: el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación para el cumplimiento de la presente ley. Todo lo que tenga que ver con aplicación, multas y etcétera va a ser otorgado por el Ministerio de Salud y a nosotros no nos compete dicha aplicación. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi tiene la palabra. Señor presidente, ¿no les parece que estarían afectando a otras personas con la clausura? Gracias, señor presidente. Senador Lemaire tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Estaríamos afectando a otras personas, pero también debemos ver que todas las personas sean tratadas por igual. Gracias, señor presidente. Senadora González. En el caso de que alguien esté realizando algún tratamiento en esa institución privada. Gracias, señor presidente. Senador Arach. Debemos considerar que el sector dedicado a la atención de la salud tendrá 1 año para cumplir y poder equiparse con todo lo necesario para atender a estas personas y bueno, si no, será sancionado. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me parece que no habría igualdad si clausurarían el lugar. Gracias, señor presidente. Senador Colombara tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Volviendo al tema anterior, en el tema de la obesidad mórbida, la única solución o tratamiento sería bajo operaciones,
porque ya que la obesidad mórbida, una persona carece de movimiento, sería complicado hacerle una dieta y hacerle hacer ejercicio. Y si no tiene un lugar o una camilla que soporte su peso, ¿cómo podría ser en la operación? No lo podemos operar en el piso. Gracias, señor presidente. Senador Almirón. Gracias, señor presidente. Volviendo al tema de la sanción, el cierre de una institución es tomada como la máxima sanción de esta ley. Gracias, señor presidente. Procedemos entonces a la votación del siguiente proyecto de ley. Si avance la mano para la votación. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. Artículo 9, aprobado. Artículo 10, de forma. El proyecto obtuvo media sanción y pasa a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. El senador Mica... Le damos la bienvenida entonces al senador Danilo Capitani. Bueno. Hola. ¿Se escucha? Bueno. Buenos días, no sé si ya almorzaron o no, pero bueno, buenas tardes entonces. Yo porque todavía no almorcé. Bueno, muchas gracias por estar en nuestra casa. Realmente es un orgullo que ustedes puedan participar de este programa, los jóvenes de las distintas escuelas de nuestro departamento. Bueno, hoy están la Escuela Secundaria de López, la Escuela Santana de Hessler y la Escuela Técnica de Barrancas. Así que bienvenidos. No pude estar desde el principio, bueno, ando un poco lesionado, pero tuvimos algunas reuniones a la mañana. Hoy es un día que, como ustedes sabrán, trabajamos en las distintas comisiones. Ahora en un ratito tenemos una reunión en la Comisión de Educación, así que se los voy a robar al doctor Bricio porque es asesor de la comisión, así que vamos a ir para allá. Estamos tratando un tema realmente muy importante, que es el proyecto de ley que se aprobó en diputados sobre la educación sexual integrada. Así que bueno, tenemos una audiencia con distintos sectores que opinan sobre el tema, los escuchamos a todos y ese es un poco el ejercicio democrático de escuchar a todos los sectores que opinen sobre el tema y después de eso nosotros hacemos un dictamen de la Comisión de Educación para que se eleve a las distintas comisiones y una vez que ese trámite se termina se pasa al recinto para la votación. Así que eso es el trabajo que ustedes hicieron durante muchos días con Micaela para después traer más de 12 proyectos, creo que hoy van a tratar aquí, lo cual nos pone realmente muy orgullosos de que nuestros jóvenes en el departamento puedan acceder a este tipo de programas. Como ustedes saben, este programa se llama Ciudadanos en el Senado. Y me decía Micaela que trajimos del departamento más de 1925 chicos. Ya pasaron por el recinto, opinando y hablando y planteando los problemas que hay en el departamento o en cada una de sus localidades. Y que nosotros después, algunas de ellas, las traemos al recinto y las votamos como los proyectos que ustedes presentaron. Yo les quería también mencionar que justamente un proyecto de una escuela de Coronda es ley actualmente, que tiene que ver con el transporte gratuito para los pacientes oncológicos. Ese fue un proyecto que presentaron los chicos de la escuela de Coronda aquí en una sesión de Ciudadanos en el Senado. Nosotros lo revisamos, hicimos algunas modificaciones y lo presenté como proyecto de ley aquí y salió aprobado y fue ley, es ley actualmente. Ahora estamos pidiendo que se reglamente porque el Ejecutivo debería
reglamentarla para que sea aplicable para todas aquellas personas que tienen algún problema oncológico, que puedan tener el transporte gratis para que puedan viajar a hacerse los estudios y los tratamientos que corresponden. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, a los docentes de cada una de las escuelas, a los directivos. Nosotros este programa lo defendemos mucho cuando discutimos el presupuesto, porque nos parece uno de los más importantes que está llevando adelante la Cámara de Senadores, que nuestros jóvenes puedan saber y puedan discutir y debatir como si fueran verdaderos senadores, para que hagan este ejercicio de la democracia, ¿no? Acá nos escuchamos todos, cada uno opina y cada uno plantea su verdad, pero bueno, después se levanta la mano y se vota por mayoría. Es así la democracia y creo que tenemos todos que aprender cómo se trabaja en democracia. Así que bueno, gracias también vuelvo a reiterar, a Micaela Barón, que siempre nos acompaña y está al frente de este programa. Gracias a Cristian Góndolo, que hacen de presidente, a Leonel Bricio, de Barranca, Cristian Góndolo de San Genaro, y a todos las personas que trabajan aquí en la Cámara que nos prestan su colaboración. Así que bueno, yo lamentablemente me tengo que ir, pero quería venir a saludarlo, por lo menos estar presente con ustedes un rato y bueno, decirles que la disfruten el día de hoy, que no sé si ya han recorrido, han hecho todo el... Así que terminan acá y después ya se vuelven para sus lugares. Buenísimo. Muchas gracias y nos estamos viendo. El sábado voy a estar con los chicos de Hessler, vamos a estar en el 40 aniversario de la Escuela Santa Ana, así que bueno, nos vamos a ver pronto. Gracias. Asunto número 2. La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley. Artículo 1. Adhiérase a la provincia de Santa Fe la Ley Nacional número 25.392 de la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, cuyo organismo de aplicación y sede es el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INDUCAI. Artículo 2. El organismo de aplicaciones en el ámbito de la provincia es el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos de Santa Fe, Cudayo, dependiente del Ministerio de Salud, en virtud de lo establecido por la Ley Provincial número 11.264. Artículo 3. El registro de inscripción de donantes voluntarios de células progenitoras hematopoyéticas para destinar al trasplante halogénico se efectúa en los centros públicos o privados habilitados por el INDUCAI y el CUDAIAO, respetando la confidencialidad de los datos. Artículo 4. Los centros de tipificación de donantes voluntarios de células progenitoras hematopoyéticas son los laboratorios públicos y privados habilitados por el INDUCAI y el CUDAIAO. No me sale. Artículo 5. La inscripción de donantes voluntarios y de donación de células progenitoras hematopoyéticas son actos voluntarios, solidarios y gratuitos que implican recibir información previa a los mismos. Artículo 6. Las acciones educativas e intervenciones para sumar voluntades para la donación las proponen, organizan, realizan organismos e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, contemplando lo establecido en la legislación vigente. Artículo 7. De forma. Firman este proyecto de ley los senadores González, Trinidad, Paroni, Merlina, Pirle, Josué, Tesa, Luciano, Pronelo, Rocío y Lizagarra, Débora. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de ley. Tienen la palabra los autores del proyecto. González, Trinidad, Paroni, Merlina, Pirles, Josué, Tesa, Luciano, Pronelo, Rocío y Lizagarra, andamos medio cruzados, Lizagarraba, Débora.
Ahora les voy a tener que ubicar. Vámonos. Irse a la Ley Nacional número 25.392 de creación de un registro nacional de células progenitoras hematopoyéticas. Para poder donar deberán inscribirse en los centros aprobados por el INCUCAI y el CUDAIO, y esto es un acto voluntario pero que implica información previa de las instituciones públicas y privadas de la sociedad civil. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra senadora Paroni. Presidente, esta donación es factible para realizar tratamientos con células madres del sistema hematopoyético, es decir, para curar enfermedades del sistema hematológico y del sistema inmune, por ejemplo, como cáncer, trastornos en la sangre, desórdenes inmunológicos y desórdenes metabólicos. Hace más de 50 años que ya se realizan estas donaciones y se ha avanzado mucho en las técnicas de recolección de las mismas. El cordón umbilical es una alternativa para extraer las células madres sanguíneas. Todavía se siguen haciendo experimentos y puede llegar a curar muchísimas más enfermedades de las que ya cura. Gracias, señor presidente. Senador Pirles. Gracias, señor presidente. Cabe decir que las células madres se definen por dos cualidades. Una, que pueden autorrenovarse indefinidamente bajo ciertas circunstancias, y la segunda es que pueden desarrollar una gran variedad de células con funciones especiales. Gracias, señor presidente. Senador Tesa. Gracias, señor presidente. Las células madres de la médula ósea se obtienen mediante múltiples punciones en ambas crestas ilíacas posteriores, que son huesos de la parte posterior de la cadera. Estas punciones se efectúan a través de dos únicos orificios en la piel bajo anestesia general, aunque en algunos casos puede realizarse bajo anestesia epidural. La anestesia general es recomendable ya que permite que el procedimiento sea más cómodo para el paciente y además facilita la labor del médico. La duración habitual de una aspiración de médula ósea es de 2 a 3 horas. Gracias, señor presidente. Senadora Pronero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En nuestra provincia de Santa Fe, el CUDAIO, dependiente del Ministerio de Salud, desarrolla diversas actividades tendientes a alentar la donación de órganos, tejidos y CPH, labor que frecuentemente realiza realiza en conjunto con otras entidades públicas, instituciones del sector privado y de la sociedad. Cabe recordar y destacar que el Ministerio de Salud cuenta con un laboratorio de inmunogenética acreditado para realizar estudios de histocompatibilidad para el Registro Nacional de CPH. En nuestro territorio provincial funcionan 6 centros de donación. Está el Banco de Sangre, el Hospital Iturraspe, el Hospital Provincia del Centenario, Hospital del Niño Víctor Vilela, el Hospital Cuyen y el Centro Médico Rivadavia. Gracias, señor presidente. Senadora Lizarraga. Sí, señor presidente. En el mismo sentido, quiero expresar lo siguiente. Para nuestro bloque es importante el Registro Nacional de Donantes de CPH, que tiene por objetivos principales el conformar una base de datos de donantes de CPH, organizar la búsqueda de donantes para pacientes que lo requieran y coordinar el proceso de procuración y el traslado de células para el trasplante. Gracias, señor presidente. Senador Colombar. Gracias, señor presidente. Me interesaría saber en qué tipo de enfermedades puede curar las células madres, ya que no lo especificaron. Gracias, señor presidente. Senadora González. Gracias, señor presidente. Puede curar leucemias, cáncer y todo tipo de enfermedades que tengan que ver con la sangre. Gracias, señor presidente. Senadora Zanutini. Presidente, ¿a qué se refieren cuando usan la palabra hematopoyéticas? Gracias, señor presidente. Senadora González, puede contestar. Gracias, señor presidente. Hematopoyética viene de, si no me equivoco, de la sangre, todo lo que tenga que ver con la sangre, justamente. Gracias, señor presidente. Senadora Almirón. Me parece muy general la palabra cáncer, ya que hay muchísimos tipos y muchas variedades. Por ejemplo, la leucemia es una variable del cáncer. Gracias, señor presidente. Senadora Lizarraga. Las
podemos curar más de 80 enfermedades. Por lo tanto, no podríamos especificar cada una. Tendríamos que estar toda la tarde. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Me cabe la inquietud de qué forma pueden regenerarse estas células. Gracias, señor presidente. Senadora Parón. Señor presidente, ninguno de nuestro bloque es médico, si bien nosotros averiguamos en libros, en internet, y esa es su función. La función es regenerarse. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi. Señor presidente, quisiera saber qué condiciones debe reunir una persona para poder donar médula ósea. Gracias, señor presidente. Senadora González. Para donar la ósea en sí, las células madres, se necesita el básico: pesar más de 50 kilos y tener más de 18 años. Gracias, señor presidente. Senador Colombara. Gracias, señor presidente. Nuestros colegas hablaron sobre el tema de transporte de las células madre. ¿Cómo sería? Porque no me quedó claro eso. ¿Cómo sería el transporte de dichas células? Gracias, señor presidente. Senadora Parón. Gracias, señor presidente. Como yo ya dije anteriormente, hace más de 50 años que se realizan estas donaciones. Esto no es algo que va a suceder de un día para el otro. Esto ya viene sucediendo y esto se encarga el Ministerio de Salud. Nosotros no estamos viendo cuál va a ser todo el movimiento. El Ministerio de Salud es el que sabe. Gracias, señor presidente. Hacemos 2 preguntas más y vamos a votación, así seguimos con los proyectos de declaración porque hay otra escuela para entrar. Senadora Oliva. Presidente, me gustaría saber o que expliquen bien en qué se centra su proyecto, ya que en la ley 25.392 esto está explicado. Me gustaría saber solamente eso, en qué se centraría bien el proyecto. Gracias, señor presidente. Senadora González. Gracias, señor presidente. La provincia de Santa Fe no está adherida a esta ley, la ley 25.392, que consiste en básicamente la donación. O sea, es un acto voluntario, lo que haría la gente sería donar y que esto genere, porque es muy difícil conseguir estas células, ya que no hay muchos donantes, entonces lo que generaría es que la gente vaya y done. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Señor presidente, ¿existe algún estudio para verificar la salud del donante y quién se hará cargo de los costos de esta ley? Gracias, señor presidente. Los autores del proyecto pueden contestar. Senadora Parón. Gracias, señor presidente. Los costos no los vamos a tener que plantear nosotros, sino el Ministerio de Salud. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Señor presidente, y debido a la otra pregunta, que era la de quién verificaría la salud del donante. Gracias, señor presidente. Senadora González. Gracias, señor presidente. Me parece que cuando se dona sangre, los médicos se encargan de realizar dicho estudio. Gracias, señor presidente. Sírvase levantar la mano para la votación. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, de forma. Asunto número 3. La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley. Artículo número 1. Adóptese a partir de la presente ley el uso de bicicletas tandem de color blanco en todo el territorio de la provincia como medio de transporte para personas no videntes y disminuidos visuales. Artículo número 2. Las características de las bicicletas tandem serán especiales para ser utilizadas por 2 personas a la vez. El piloto es el que conduce y la persona con discapacidad visual ocupa la parte de atrás. Es decir, que cada bicicleta cuenta con 2 asientos, 2 pedales, 2 manubrios, y ambos ciclistas deben pedalear al mismo tiempo, coordinando los movimientos. Artículo número 3. Impleméntese dentro del territorio provincial carriles exclusivos para ciclovías destinadas al tránsito de las bicicletas tandem. Artículo 4. Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a instrumentar los mecanismos necesarios para la implementación de una masiva campaña de difusión acerca de la utilización de las bicicletas tandem de color blanco para las personas no videntes y disminuidos visuales, las características de las mismas y su uso para comprensión de toda la ciudadanía. Artículo 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Firman este proyecto de ley los senadores Oliva Agustina, Espataza Candela, Herrero Victoria y Sanutini Virginia. Rossi Camila y De Jong Marilén. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de ley.
Tienen los autores, tienen la palabra los autores del proyecto. Oliva Agustina, Espataza Candela, Herrero Victoria, Sanutini Virginia, Rossi Camila y Dejón Marilyn. Senadora Elías, disculpe. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene por objetivo la distinción, utilización y el reconocimiento de parte de todas las personas del color blanco en las bicicletas tándem. Estas son bicicletas de uso doble, que serán utilizadas por los no videntes y los disminuidos visuales, junto con un acompañante. Gracias, señor presidente. Senadora Espataza. En el mismo sentido, quiero solicitar que dentro del territorio provincial se implementen carriles exclusivos para ciclovías destinadas al tránsito de estas bicicletas. Gracias, señor presidente. Senadora Herrero. También nos gustaría solicitarle la creación de masivas y variadas campañas de difusión para que todos los habitantes de la provincia sepan de las bicicletas tándem de color blanco y quiénes van en ellas. Gracias, señor presidente. Senadoras Sanutini, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros consideramos al color blanco como una forma de distinguir a las personas no videntes y de disminuciones visuales de las que no lo son. Además, tomamos ese color teniendo como referencia a los bastones que se usan para diferenciar este tipo de problema. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, las características de las mismas serán especiales para ser utilizadas por dos personas a la vez. El piloto es el que conduce y la persona con discapacidad visual ocupa la parte de atrás. Gracias, señor presidente. Senadora Dejón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el mismo sentido quiero expresar la importancia que tienen las bicicletas tándem para estas personas, ya que las mismas serían integradas de una mejor manera a la sociedad y además podrían notar lo maravilloso que es utilizar una de estas, que para nosotros es algo normal, pero para ellos sería una sensación única y especial. Gracias, señor presidente. Senadora Lizarraga, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera preguntarle a mis colegas cómo van a hacer para destacar a las personas sordociegas. Gracias, señor presidente. Senadora Herrero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para destacar a las personas ciegas en estas bicicletas justamente se pide el color blanco. Gracias, señor presidente. Senador Mota. Como pregunta tengo si el conductor o piloto de la bicicleta tiene que ser una persona capacitada para dicho traslado. Gracias, señor presidente. Senadora Rossi. Gracias, señor presidente. Cabe destacar que la persona disminuida visual va acompañada de otra. Gracias, señor presidente. Senadora Oliva. Dicha persona que conduciría la bicicleta puede ser cualquiera de nosotros, ya que iría acompañando a otro, es decir, un familiar, un amigo o cualquier persona. Gracias, señor presidente. Senador Almirón. Señor presidente, tengo la pregunta para mis colegas si este proyecto de ley es solamente para fomentar una actividad recreativa para personas no videntes. Gracias, señor presidente. Senador, ¿puede contestar? Senadora Rossi. Señor presidente, estamos hablando de la integración de los disminuidos no visuales a la sociedad. Gracias, señor presidente. Senador Colombar. Gracias, señor presidente. En uno de los artículos hablaron sobre el tema de hacer una senda, un tipo de senda especial. ¿En dónde lo harían? ¿En qué parte? ¿Acortarían el lugar de la calle o en algún lugar específico para no estorbar el paso de los demás? Gracias, señor presidente. Senadora Oliva. Le quisiera decir a mi colega que las ciclovías o sendas en las que ellos se manejarían van a estar a cargo, nosotros no sabemos, no nos corresponde, pero van a estar a cargo de cada municipio y de cada comuna, de colocarlas para que ellos puedan transitar, es decir, en las calles más apropiadas o donde les parezca mejor. Gracias, señor presidente. Senadora Lizarraga. Pregunta porque no la respondieron. ¿Cómo van a hacer para destacar a las personas sordo-ciegas? Gracias, señor presidente. Senadora Rossi. Visual va a estar acompañada de otra persona. Gracias, señor presidente. Senador Tesa, última pregunta.
Gracias, señor presidente. ¿Y se incluyen cuestiones de accesibilidad para ciegos, como semáforos sonoros o pavimento táctil? Senadora Herrero, puede contestar. Gracias, señor presidente. Como dijo mi colega, la senadora Rossi, la persona ciega va a estar acompañada por otra persona con la habilidad de ver. Por lo tanto, estos semáforos no serían necesarios. Gracias, señor presidente. Sírvase levantar la mano para votación. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, de forma. El proyecto obtuvo media sanción y pasa a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Proyectos de declaración. Asunto número 1. Vamos a leer en general los proyectos y votamos, o sea, leemos todos los proyectos y votamos en general. Asunto número 1. La Honorable Cámara de Senadores declara de su interés el 10 aniversario de la fundación de la Escuela de Educación Secundaria Orientada número 521 a celebrarse en octubre de 2018 en López, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de declaración Pronelo Rocío, Lizarraga, Débora. Votamos el proyecto de declaración. Aprobado. Asunto número 2. La Honorable Cámara de Senadores declara de su interés el 40 aniversario de la fundación de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular número 2044 Santa Ana, a celebrarse en septiembre de 2018 en Gesler, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de declaración de Jon Marilén y Rosy Camila. A votación. Aprobado. Asunto número 3. La Honorable Cámara de Senadores declara su interés la labor realizada por el señor Ricardo Uricelli, de la Comunidad Educativa de la Escuela Técnica número 280 en Barrancas, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de declaración Arach Jael y Mareto Leonel. A votación. Aprobado. Bueno, de esta manera damos final a la sesión y bueno, no vamos a tener